Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando la temática de la Guerra Fría, que fue solicitada por la materia Historia Contemporánea. Nosotras somos alumnas de la UG Tafí Viejo, Borra Luciana, Sala Silvana y Rizo Patrón Romina. Este es el mapa conceptual que realizamos acerca de la temática y vamos a desarrollar un poquito sus partes. Bien, la Guerra Fría podemos decir que fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Dos potencias toman el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. El bloque capitalista estaba conformado por Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España, y el bloque comunista de la Unión Soviética estaba conformado por Cuba, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, China y Vietnam. A ver, ahora vamos a plantear por qué se llamó Guerra Fría. Bien, entonces, porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. Hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, Luck y Marx, y políticas económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de estados en Latinoamérica. Los antecedentes que podemos plantear de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como primer país socialista, y este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de lo que fue la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Y finalmente las tropas del ejército rojo se hicieron con la victoria. Pero en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que se acabase la guerra, se reunieron en una conferencia en Yalta, Stalin como jefe de gobierno de la Unión Soviética, Churchill del Reino Unido y Roosevelt de Estados Unidos. Esta conferencia de Yalta tuvo su continuación con otra conferencia en Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron de asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios, persecución de militares, de guerras nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos tras la guerra habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Y para frenar esta expansión soviética, los Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa, y el plan estuvo operando durante 4 años desde 1948. Básicamente los objetivos de Estados Unidos eran construir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar las barreras del comercio y modernizar la industria europea, hacer próspero de nuevo el continente, digamos. Todos esos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en Europa de la posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esto era una muestra del imperialismo económico estadounidense, y los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN
que era una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización esta constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia, que acá lo podemos ver, en 1955. Finalmente Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949 el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular de China. Y al año siguiente Stalin se vio sorprendido por la participación de las tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto fuego llegó en 1953, ya fallecido Stalin, ese mismo año que le sucederá Nikita Khrushchev. Volviendo al talón de acero en Europa, como también está plasmado acá en el mapa, en los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron de este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de los pasaportes para que la gente no pasase de un bloque a otro. La frontera de Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban de un lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961. Pensemos y recordemos que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: República Federal Alemana con la capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en la guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó, y en 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En este último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por el otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría, podemos decir que también fue un espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Sin olvidar la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957 e inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron su primer hombre al espacio, los americanos enviaron una nave tripulada a la Luna. Y en 1980 Reagan ganó las elecciones con las promesas de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y planteó que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia.
podemos decir que a principios de 1985 el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como doctrina Reagan, en la que además de la contención abogaba los derechos de Estados Unidos de suprimir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría, tras la caída de la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. Bueno, este es el trabajo planteado por nuestro grupo de la UG Tafí Viejo. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación y que se haya comprendido la temática que quisimos abordar. Muchas gracias.